La señora Isabel creía haber encontrado la debilidad de su nuera, Elena, su supuesta ineptitud en la cocina. Armó una campaña de desprestigio con las vecinas, difundiendo mentiras sobre las habilidades culinarias de la exitosa CEO. Elena, con el corazón roto al escuchar los rumores, se vio en una encrucijada. ¿Cómo defender su honor sin rebajarse al nivel de su suegra? Descubre cómo una cena, planeada por Luis, se convierte en el escenario donde la verdad culinaria de Elena desenmascara las mentiras y el orgullo de su suegra, demostrando que la mejor venganza es un plato bien servido. La tregua matutina había traído un soplo de alivio al hogar de Luis y Elena, pero la paz era frágil, una superficie de hielo delgado sobre aguas turbulentas. La señora Isabel, aunque había cedido en la exigencia de los desayunos tempranos, aún albergaba en su corazón una espina clavada. La revelación del verdadero estatus de Elena, la CEO de la corporación Valero, en lugar de generar admiración, había avivado una nueva llama de resentimiento. En la mente de la matriarca, la riqueza y el éxito de su nuera no eran méritos, sino armas. Una prueba irrefutable de que Elena creía estar por encima de ella, de la autoridad que, según Isabel, le correspondía por derecho y tradición. Se cree muy inteligente y poderosa, murmuraba Isabel para sí misma, sentada en el lujoso salón, observando a Elena con una mezcla de recelo y desafío cada vez que la veía. Por eso no me respeta. Por eso cree que no tiene que seguir mis costumbres. Su resentimiento se manifestaba en pequeñas pero constantes pullas, en una frialdad palpable que impregnaba el ambiente cada vez que Elena entraba en una habitación. La cocina, antes un campo de batalla matutino, se había convertido ahora en el nuevo epicentro de la discordia. La señora Isabel, incapaz de criticar abiertamente la fortuna de Elena, redirigió su animosidad hacia lo que consideraba el ámbito de una verdadera mujer, la habilidad doméstica, y en particular, la cocina. Comenzó a hablar con las vecinas, con el personal de servicio, incluso con el tendero, lamentándose en voz baja sobre las supuestas deficiencias culinarias de su nuera. Mi nuera, la verdad, es un desastre en la cocina, comentaba con un suspiro lastimero, asegurándose de que la escucharan bien. No sé cómo la han criado. Una mujer no sabe cocinar, ¿para qué sirve? No es para nada hacendosa. Las palabras, como pequeños dardos envenenados, se propagaban por el vecindario, tejiendo una red de rumores y prejuicios alrededor de Elena. Elena, ajena a esta campaña de desprestigio, seguía su rutina con la diligencia que la caracterizaba. A pesar de sus largas y agotadoras jornadas como CEO, se esforzaba por llegar a casa a tiempo cada tarde. Con el peso del día en sus hombros, aún encontraba la energía para planificar y preparar la cena para la familia. Para ella, era un acto de amor, una forma de contribuir al hogar, de demostrar que, a pesar de sus responsabilidades laborales, valoraba el bienestar de Luis y de su madre. Hoy no era diferente. El sol de la tarde se inclinaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Elena llegó a casa, el bolso de trabajo colgando de un hombro y una bolsa de tela llena de ingredientes frescos en la otra mano. El aroma a verduras recién compradas y especias exóticas llenaba el aire de la cocina. Se puso el delantal, recogió su cabello con un gesto práctico y, a pesar del cansancio, se sumergió en la tarea de preparar la cena. Cada corte de verdura era preciso, cada especia medida con cuidado. Las ollas burbujeaban suavemente en la estufa, liberando aromas tentadores que prometían una comida deliciosa. Elena se esmeraba en cada detalle, cocinando con esmero platos que no solo fueran nutritivos, sino también agradables a la vista. Finalmente, dispuso los platos en la mesa con la elegancia de una chef, su corazón palpitando con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Luis y la señora Isabel ya estaban sentados a la mesa. Elena tomó su lugar y con una mezcla de vulnerabilidad y expectativa, miró a su suegra. Sus ojos, un poco cansados, brillaban con una necesidad de aprobación, un anhelo de ver una sonrisa, una palabra de aliento. «Madre, ¿qué le parecen los platos que cociné hoy?» «¿Están a su gusto?», preguntó Elena, su voz suave, cargada de una sincera esperanza. La señora Isabel tomó un bocado de uno de los platos, masticó lentamente, y sus ojos se quedaron fijos en algún punto más allá de Elena. Su rostro permaneció impasible, una máscara de indiferencia. La tensión en el aire era casi palpable.
Luis observaba la escena, conteniendo la respiración. Finalmente, la matriarca posó el tenedor con un suave tintineo. Su voz, cuando habló, era plana, desprovista de cualquier emoción. Normal. Está normal. Pero deberías practicar más, Elena. Mucho más. Luego, con un gesto deliberado, señaló un plato con un dedo largo y delgado. Mira esto. La presentación no es elegante. No está bien arreglado. Deberías aprender a cuidar más esos detalles. El comentario fue un golpe directo, diseñado para minimizar el esfuerzo y la habilidad de Elena. La señora Isabel no estaba buscando fallos, los estaba creando. Estaba determinada a encontrar algo que criticar a pesar de la evidencia en el plato. La comida, que a Elena le había parecido un éxito, fue reducida a una mediocridad. El brillo en los ojos de Elena se apagó. Su sonrisa se desdibujó, reemplazada por una expresión de tristeza y decepción. Había puesto tanto de sí misma en esa comida, esperando un mínimo reconocimiento, un gesto de amabilidad. Pero la crítica de su suegra era implacable, una pared inexpugnable. Sí, madre. Tomaré nota para la próxima vez, respondió Elena, su voz apenas un susurro, tratando de ocultar la punzada de dolor. La decepción era profunda, pero se aferró a su dignidad. Luis, que había observado todo con creciente incomodidad, decidió intervenir. Tomó un gran bocado de pescado, sus ojos se iluminaron de inmediato. Masticó lentamente, saboreando cada matiz, y una exclamación de puro placer escapó de sus labios. Elena. Esto está delicioso, exclamó Luis, su voz sincera y entusiasta, un contraste rotundo con la frialdad de su madre. Es el mejor pescado que he probado. ¿Cómo lo hiciste? Nunca había comido un plato de pescado tan rico. Luego, con una inocencia casi ingenua, miró a su madre y añadió, delicioso. ¿Cómo puedes decir que esto está solo normal, mamá? Las palabras de Luis, dichas con total honestidad y sin malicia, golpearon a la señora Isabel como una bofetada. Su rostro se tensó, y sus ojos se clavaron en su hijo con una mirada tan afilada como un cuchillo. Era una mirada que prometía represalias silenciosas. Luis, dándose cuenta de su error al desafiar abiertamente a su madre, guardó silencio de inmediato, el ambiente volviéndose gélido una vez más. Sin embargo, no dejó de apoyar a Elena. Cuando la mirada de su madre se desvió, Luis le guiñó un ojo a Elena, una señal secreta de complicidad que transmitía, está delicioso, no le hagas caso. El gesto, pequeño pero significativo, fue un bálsamo para el corazón de Elena. Una pequeña sonrisa volvió a sus labios, el apoyo de Luis era su ancla en ese mar de hostilidad. Luis, queriendo aliviar aún más la carga de Elena, añadió, Elena, has cocinado tan delicioso, pero seguro que estás agotada. Deja que yo me encargue de limpiar y lavar los platos. Tú y mamá, relájense. Se levantó de la mesa con una determinación clara. La señora Isabel no dijo nada, pero sus labios se fruncieron en una mueca de disgusto. Ver a su hijo, el heredero de su linaje, sirviendo a su esposa, era algo que no podía tolerar. Su incomodidad era palpable, su aversión hacia Elena parecía crecer con cada gesto de bondad de Luis. En el silencio de la cena, el resentimiento de la matriarca contra su nuera se consolidó aún más, como una sombra oscura que prometía futuros desafíos. La batalla en la cocina acababa de comenzar. La mañana siguiente al tenso desayuno, la señora Isabel, con la determinación de una general en campaña, salió a la calle. El aire de la mañana estaba fresco, y el sol comenzaba a calentar las aceras pulcras del vecindario de clase alta. Era el momento perfecto para su misión. Sabía que a esa hora, las vecinas solían reunirse en los portales o en las pequeñas plazas ajardinadas, compartiendo chismes y las últimas noticias. Isabel se dirigió directamente al centro de su red de información, con una expresión de preocupación y un suspiro bien ensayado en sus labios. Buenos días, Isabel, saludó la señora Carmen, una vecina con el pelo perfectamente peinado y una curiosidad insaciable. ¿Cómo va todo con la nuera? ¿Ya se ha adaptado a la casa? Isabel adoptó una pose de resignación, sus ojos se entristecieron artificialmente.
Ay, Carmen, ni me preguntes. Si te contara. Dejó la frase en el aire, invitando a la Inquisición. Las demás vecinas, la señora Rosa, la señora Dolores y la señora Pilar, se acercaron, sus oídos bien abiertos. ¿Qué pasa, Isabel? Cuéntanos, instó la señora Rosa, con una mezcla de genuina preocupación y un toque de regocijo anticipado por el drama ajeno. La señora Isabel lanzó un suspiro profundo, dramático. Mi Elena. ¡Ay, qué desilusión! La verdad, me duele en el alma decirlo, pero es que esta chica no sabe hacer nada en la casa. No está educada para el hogar. Bajó la voz a un susurro conspirador, aunque lo suficientemente alto para que todas escucharan. Dice ser CEO de una gran empresa, pero en la cocina es un desastre. No sabe ni cortar las verduras. ¿Y para qué hablar de la limpieza? La casa, hecha un lío si no fuera por nuestra Laura. Es muy desordenada, ¿no sabes? Las vecinas intercambiaron miradas de sorpresa y confusión. Pero, en serio, Isabel, dijo la señora Dolores, arrugando la frente. Yo la he visto varias veces en el mercado, haciendo la compra. Se la ve tan espabilada, tan hábil eligiendo los productos. Siempre pensé que era una mujer muy competente. Isabel negó con la cabeza con un gesto enfático, como si estuviera desmintiendo una verdad universal. Ay, Dolores, las apariencias engañan. Una cosa es ir al mercado y otra es saber gestionar un hogar. Te lo digo yo. A veces pienso, ¿qué le habrán enseñado sus padres? No tiene ni idea de cómo ser una mujer de casa. Y miren, se los digo, por más dinero que gane una mujer, por más estudios que tenga, si no sabe cocinar y no sabe mantener un hogar, es una inútil. ¿De qué sirve tener tanto dinero si no puede hacer un plato decente para su marido? La última frase, llena de veneno y sarcasmo, se clavó en el aire. Las vecinas asintieron, algunas con una expresión de lo que uno se encuentra hoy en día, otras aún con una pizca de incredulidad. Sí, eso es muy cierto, concedió la señora Pilar, aunque sus ojos aún mostraban dudas. Mi abuela siempre decía que la base de un buen matrimonio es una buena cocina. Mientras Isabel seguía tejiendo su tela de mentiras y exageraciones, a unos 100 metros de distancia, Elena regresaba de su jornada laboral. Venía caminando por la acera, con su impecable traje de negocios y, como siempre, una bolsa de tela en la mano llena de ingredientes frescos para la cena. Las voces de las mujeres flotaron en el aire de la tarde y, sin querer, los comentarios de Isabel llegaron a sus oídos. Elena se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció y su corazón se encogió. Escuchó cómo su suegra describía su cocina como horrible, su casa como desordenada y la acusaba de no saber ni cortar verduras. Pero lo que más le dolió fue la frase final, la hiriente condena de ser inútil, por no cumplir con un estándar doméstico, a pesar de su éxito profesional. La indignación burbujeó en su interior. La vergüenza y la ira se mezclaron con una profunda tristeza. Su suegra no solo la humillaba en casa, sino que ahora esparcía mentiras y calumnias por el vecindario. Las ganas de ir directamente hacia ellas y desmentir cada palabra eran abrumadoras. Su puño se apretó alrededor del asa de la bolsa de alimentos, sus nudillos se pusieron blancos. Pero Elena era inteligente. Respiró hondo, controlando el torbellino de emociones. No iba a rebajarse al nivel de su suegra. No iba a darles el gusto de verla herida o furiosa. Un plan, aún en ciernes, comenzó a formarse en su mente. Con una fuerza de voluntad asombrosa, Elena se enderezó. Forzó una sonrisa en su rostro, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero que era convincente. Con paso firme, continuó su camino hacia el grupo. Buenas tardes, madres, saludó Elena con una voz clara y respetuosa, interrumpiendo abruptamente la conversación. Mantuvo la sonrisa, su postura impecable y la bolsa de ingredientes en su mano. La señora Isabel y las vecinas se sobresaltaron. Sus rostros se tornaron pálidos, y una risa forzada y nerviosa brotó de sus gargantas. El ambiente se volvió increíblemente incómodo, la vergüenza los envolvió como una manta pesada. «Ah, Elena, querida». «No te habíamos visto», balbuceó la señora Isabel, su voz anormalmente alta, intentando recuperar la compostura.
Elena mantuvo su sonrisa. Sí, ya voy de camino a casa. Tengo prisa para preparar la cena. Su mirada se detuvo un momento en los ojos de su suegra, una mirada que contenía una mezcla de conocimiento y una promesa silenciosa. Luego, con una voz aún más dulce y respetuosa, Elena añadió: «Madre, siga disfrutando de la compañía de las señoras. Yo iré adelantando la cena. Hasta luego». Con una elegante reverencia, Elena se despidió y se alejó, dejando a la señora Isabel y a las vecinas en un silencio aturdido y una vergüenza palpable. La conversación, por supuesto, no se reanudó. Las miradas incómodas y los balbuceos fueron el único sonido en el aire. Elena había manejado la situación con una dignidad que desarmó por completo a sus adversarias. Esa noche, Elena le contó a Luis lo sucedido. Él la escuchó con el ceño fruncido, su enojo palpable, pero también con una gran admiración por la templanza de su esposa. Cuando ella terminó, Luis la abrazó con fuerza. «Mi amor, lo siento tanto. Mi madre, a veces es tan difícil», dijo Luis, acariciando su cabello. «Pero tienes razón. Esto no puede seguir así. No podemos dejar que ella te difame de esta manera». Elena suspiró, sintiéndose más tranquila en los brazos de su esposo. «Lo sé, Luis. Me duele que mienta y hable mal de mí. Pero no quiero rebajarme a su nivel. Quiero que la verdad salga a la luz de otra manera». Luis sonrió, un brillo de astucia en sus ojos. «Ya sé cómo. Quizás mi madre aún no se acostumbra a la idea de tener una nuera brillante y exitosa. Y las vecinas, bueno, ellas solo escuchan lo que se les dice. ¿Qué tal si el fin de semana invitamos a esas vecinas a cenar a casa? Tú prepararías la cena, Elena. Les demostrarías de primera mano quién eres realmente. Dejarías que tu cocina hable por ti». Elena levantó la cabeza, sus ojos brillaron con una nueva luz. La idea era brillante. Sencilla, pero devastadora para las mentiras de su suegra. «Luis, qué gran idea. Es perfecto. Así ellas podrán ver por sí mismas que lo que dice tu madre no es verdad». Una sonrisa genuina se extendió por su rostro. Luis la abrazó de nuevo, besando su frente. «Será un poco de trabajo extra para ti este fin de semana, lo sé. Pero prometo que te ayudaré en todo. Seré tu pinche de cocina, tu lavaplatos personal, tu sommelier. Lo que sea que necesites. ¿De acuerdo?» El cansancio de Elena se disipó. La tristeza se transformó en una emoción renovada. No solo tenía un plan para defender su honor, sino que tenía a su lado a un esposo que la apoyaba incondicionalmente, un verdadero compañero. Se sintió tranquila y feliz. «Sí, Luis. De acuerdo. Serás el mejor ayudante del mundo». La batalla de la cocina estaba a punto de tomar un giro inesperado y esta vez, Elena estaba lista para ganar, no con palabras, sino con el sabor de su verdad. El fin de semana llegó y con él el plan de Elena y Luis se puso en marcha. La cocina de la mansión, que había sido escenario de tensiones silenciosas y críticas veladas, se transformó en un hervidero de actividad y aromas tentadores. Elena se movía con la gracia y eficiencia que la caracterizaban en la sala de juntas, pero esta vez, su dominio era sobre ollas y sartenes. Luis, fiel a su promesa, se convirtió en su asistente más entusiasta. Cortaba verduras, pelaba patatas, y se aseguraba de que cada utensilio estuviera a mano. Sus bromas y su apoyo incondicional mantenían el ánimo de Elena alto, a pesar del evidente esfuerzo. El aroma de las especias tostadas y los guisos a fuego lento comenzó a llenar la casa, subiendo por las escaleras e invadiendo cada rincón. La señora Isabel, incapaz de ignorar el bullicio y los deliciosos olores, se asomó a la cocina. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la cantidad de platos que Elena estaba preparando, cubriendo la encimera. «Elena, querida, ¿por qué estás cocinando tanto?», preguntó la señora Isabel, con un tono de voz que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar su asombro. «Es mucha comida. Será un desperdicio». Fue Luis quien respondió, interponiéndose sutilmente. «Mamá, le pedí a Elena que cocinara más. He invitado a algunas de las vecinas a cenar con nosotros esta noche.
Elena ya lleva tiempo viviendo aquí y aún no ha tenido la oportunidad de conocerlas adecuadamente. Su voz era amable, pero firme, y la mención de conocerlas adecuadamente llevaba una sutil carga de significado que no pasó desapercibida para Isabel. La señora Isabel se quedó sin palabras. La idea de que las mismas vecinas a las que les había estado contando historias sobre la ineptitud culinaria de Elena ahora fueran a probar su comida era un golpe directo a su plan. No pudo pronunciar objeción alguna, la invitación ya estaba hecha y su hijo había sido quien la había extendido. Un nudo de incomodidad se formó en su estómago. A la hora acordada, las señoras Carmen, Rosa, Dolores y Pilar llegaron a la puerta, con sus sonrisas habituales y, quizás, una pizca de curiosidad anticipada. Luis las recibió con una calidez genuina, y Elena, vestida con un elegante pero sencillo vestido, las saludó con su acostumbrada cortesía, una sonrisa sincera en sus labios. La señora Isabel, con una sonrisa tensa, intentó parecer la anfitriona perfecta, aunque por dentro se sentía cada vez más nerviosa. Una vez sentados a la mesa, que lucía impresionante con los múltiples platos preparados por Elena, Luis tomó la palabra. Queridas vecinas, todo lo que ven aquí, todos estos deliciosos platos, han sido preparados por mi maravillosa esposa, Elena. Esperamos de corazón que sea de su agrado y que disfruten de la cena. Su tono era orgulloso, sus ojos brillaban con admiración por Elena, un contraste evidente con la incomodidad de su madre. Las vecinas, educadamente, comenzaron a servirse. El primer bocado de cada plato fue un momento de silencio expectante, seguido rápidamente por expresiones de pura sorpresa y deleite. Los ojos de la señora Carmen se abrieron de par en par al probar el primer bocado de la lasaña casera. La señora Rosa saboreó el pescado y su rostro se iluminó. «Oh, Dios mío», exclamó la señora Dolores, después de probar el curry de pollo. Esto es absolutamente delicioso». «¿Qué sabor? ¿Nunca había probado algo así? Es como si estuviera comiendo en un restaurante de 5 estrellas». «Sí, es verdad», añadió la señora Pilar, con la boca llena de ensalada de mariscos. «El sazón es perfecto. Y estas verduras están cortadas con una delicadeza. ¿Qué manos tienes, Elena? Eres una verdadera chef». Los elogios llenaron el comedor, uno tras otro, cada comentario más entusiasta que el anterior. Las vecinas no solo comían, devoraban, con una alegría genuina, compartiendo sus impresiones y alabando cada plato. Elena sonreía con humildad, un sentimiento de satisfacción y vindicación la invadía. Luis, a su lado, no podía estar más orgulloso, su mirada se posaba en Elena con una ternura infinita. La señora Isabel, sentada entre la cascada de alabanzas, se encogía un poco en su silla. Su rostro, antes pálido, ahora se teñía de un rojo intenso. Cada cumplido a Elena era una puñalada a sus propias mentiras. Las verdades que había propagado se desmoronaban con cada bocado que las vecinas tomaban. Fue la señora Carmen, con una sonrisa perspicaz y un brillo en sus ojos, quien finalmente miró a la señora Isabel. «Isabel, ¿cómo pudiste decir que tu nuera no sabía cocinar? ¿Nos la tenías escondida? ¿Nos la tenías en secreto para que no disfrutáramos de su maravillosa cocina? Mira cómo nos engañabas». Lo dijo con un tono de broma, pero la implicación era clara, sabían que Isabel había mentido. La señora Isabel se quedó helada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y la vergüenza la invadió por completo. Las palabras se le atascaron en la garganta. No había escapatoria. No podía retractarse de lo que había dicho sin exponerse aún más. Su orgullo, una vez tan inquebrantable, se desmoronaba bajo el peso de la verdad y las miradas de sus vecinas. «Sí, tienen razón», balbuceó Isabel, su voz apenas un susurro de rendición. Agachó la cabeza, su rostro ardiendo. «Todo esto, sí, es Elena quien lo ha preparado. Coman, por favor, coman todo lo que quieran». Su voz ahora sonaba derrotada y ya no había rastro de la jactanciosa anfitriona. La cena continuó, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. La señora Isabel, por primera vez, sintió el peso de sus propios prejuicios y las consecuencias de sus mentiras. La alegría en el rostro de Elena y Luis era palpable.
No necesitaron decir una sola palabra para defenderse, su verdad se había servido en cada plato, en cada sonrisa de las vecinas. Cuando la noche terminó y las vecinas se despidieron con abundantes agradecimientos y promesas de volver, Elena y Luis se quedaron solos en la cocina, ahora llena de los restos de un festín. Se abrazaron con fuerza, una victoria silenciosa, pero inmensamente satisfactoria. La señora Isabel, desde ese día, no volvió a atreverse a hablar mal de las habilidades culinarias de Elena con las vecinas. La cena había sido una lección de humildad, una demostración innegable del talento de su nuera, y una bofetada a su propio orgullo. La verdad, servida con tanto arte y sabor, había triunfado sin necesidad de una sola palabra de defensa por parte de Elena. La paz, esta vez, parecía haber encontrado un camino más firme en el hogar. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo reflexionar o sentir algo, me encantaría leer tu comentario aquí abajo. ¿Te gusta la serie Diario de una nuera? Pronto subiré más historias sobre problemas entre suegra y nuera, y cómo Elena sabe resolverlos a su manera. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, tu apoyo significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.